Bruno, vienes realmente impresionado por la recomendación que te hizo Eloy Tizón, que tú le entrevistaste, yo aquí también le entrevisté, Herido Leve, un libro muy, muy recomendable, y te recomendó a Juna Barnes. Sí, me lo recomendó Eloy Tizón, tuve una conversación muy interesante con él, me pareció un tipo muy inteligente. Aquí también, sí, disfruté muchísimo con él. Hablando con él, compartíamos algunos autores y algunas lecturas, y yo no había leído nada de Juna Barnes, y como dedica un capítulo de su libro, Herido Leve, a hablar de Juna Barnes, le dije, coméntame, véndemela, y me la vendió muy bien, y he aprovechado estas vacaciones para leer este libro, El bosque de la noche, y me ha fascinado, me ha sobrecogido. Es apabullante. ¿Es Garry Foss? Es apabullante. ¿Sí? Es una dosis de literatura en estado puro, en vena, directamente, apabullante. Sí. ¿Repite el título? El bosque de la noche. El bosque de la noche. Cuenta una anécdota que me acabó de convencer Eloy. Me contó una anécdota de Juna Barnes muy interesante y que da una idea del tipo de escritora que era Juna Barnes. Y es que se retiró a Londres a escribir y se metió en un pisito, no salía, no atendía al teléfono, creían incluso que había muerto. Entonces 2 amigos suyos fueron a espiarla por una claraboya para comprobar si realmente estaba viva o estaba muerta, porque hacía mucho tiempo que no salía de casa. Entonces la espiaron a través de la claraboya y la vieron perfectamente maquillada. Ella era una mujer muy bella, iba perfectamente maquillada, con los labios rojos, siempre iba con los labios rojos, con un salto de cama elegantísimo, porque era una mujer alta, delgada, muy, muy elegante, y vieron que iba perfectamente maquillada y con una botella de ginebra en la mano. Y pensaron que tenía un amante, porque se dirigía a su habitación, y pensaban que tenía un amante en la habitación, claro, por eso se había puesto tan guapa y llevaba la botellita de ginebra, porque le encantaba. Y descubrieron que no. En la cama no había un amante, sino que estaba llena de papeles y libros, y se había maquillado y maquillado para escribir. O sea, era una mujer que se maquillaba para escribir. De hecho, el artículo en el que lo cuenta se llama Maquillada para escribir. Eso me acabó de convencer. O sea, una escritora que se maquilla y se arregla para tumbarse en la cama y escribir, es que respeta mucho a la literatura, ¿no? Entonces me acabó de convencer. Esto y otro libro que leí de Alan Pauls, un escritor argentino que también hablaba maravillas de este libro. Entre los dos me convencieron y me la he leído hace un par de semanas y me ha fascinado realmente. Es un libro, no es un libro fácil de leer, pero es un libro impresionante desde todos los puntos de vista. Unos datos históricos para contextualizar a Juna Barnes. Juna Barnes nació en 1892. Nació en una comunidad de artistas neoyorquina, un poco hippies. Tuvo una educación no reglada, sus padres eran artistas fracasados y no la querían llevar al colegio, no querían en la educación pública, la educaron ellos en privado. Fue violada a los 16 años por un amigo del padre con el consentimiento de este. ¿Del padre? Del padre, sí. Tiene una vida impresionante esta mujer. Vaya padre. A los 16 años la violó un amigo del padre con el consentimiento de este. Superó esto. Perdona, hay que recordar que en la época victoriana las relaciones sexuales, tanto puritanismo en la época victoriana, estaban consentidas a los 12 años. En este caso no estaba consentido. Ya, pero esa imagen que tenemos, no, a los 12 años estaba consentido. Dices, ¿qué? Sí. Y bueno, superó esto. Su abuela, que era una intelectual feminista de la época, la educó, la enseñó a escribir y era una chica que desarrolló una gran capacidad para la escritura y muy pronto la contrataron los periódicos en Nueva York y empezó escribiendo crónica periodística en Nueva York. He leído un libro suyo de crónica periodística que se llama Mi Nueva York, fantástico. Parece nuevo periodismo avanza algunas técnicas que luego los nuevos periodistas del 60, Talese, Capote y tal, desarrollaron. O sea, una mujer avanzada en cuanto al periodismo. Reportera atrevida, se atrevía con todo. Y a los 20 años la contrataron varios periódicos para que fuera a París, el París de los años 20, el París de entreguerras, el fantástico París de la generación perdida, ¿no? La contrataron varios periódicos para que fuera allí a entrevistar a los de la generación perdida. Hemingway, Los Pasos, Scott Fitzgerald, Ezra Pound. Entonces llegó allí y empezó a entrevistarlos. Entrevistó también a Joyce, a James Joyce, se hizo muy amiga de Joyce. Por ejemplo, los únicos que llamaban Jim a James Joyce era la mujer y Juna Barnes.
Pronto se ganó un sitio entre ellos. Yo creo que supera en calidad literaria a la mayoría de ellos. De hecho, a ella también se la considera como perteneciente a la generación perdida americana, ¿no? de los años 20. Y vivió durante 20 años apoteósicos en París. Hay que decir que era bisexual, era una mujer que fascinaba tanto a los hombres como a las mujeres, todo el mundo se enamoraba de ella, era inteligentísima, bella, elegante, la Greta Garbo de la literatura, como la he llamado antes, y vivió desde 1920 a 1940 en París y desarrolló una grandísima actividad literaria y periodística. Tuvo una mecenas, Peggy Guggenheim, ¿sí? De la familia de los Guggenheim, ¿no? De la mítica fundación Guggenheim. Pues una de las Guggenheim, adinerada, porque heredó mucho dinero de su padre. Su padre murió cuando se hundió el Titanic. Uh-huh. Entonces Peggy Guggenheim heredó mucho dinero y se dedicó a patrocinar a muchos artistas, entre ellos a Djuna Barnes. De hecho, gracias a que la patrocinó, se pudo escribir este libro, porque lo escribió en una casa de Peggy Guggenheim en Inglaterra, ¿no? Le gustaba mucho el alcohol, como he dicho, estuvo intoxicada y muchas veces fue a centros de desintoxicación en numerosas ocasiones, intentos de suicidio, o sea, una vida apasionante. Nos la está enseñando David en una foto, efectivamente, lleva los labios de rojo y una mujer elegantísima y bellísima, sí. Sí. Con una mirada además, uff. Sí, esa es una de las fotos míticas de ella, creo que es de Man Ray. Sí, pero sí que tiene pinta que sea Man Ray. Tenía amigos entre todo el mundo artístico, tenía ella amigos, ¿no? En 1940 estaba perdida y Peggy Guggenheim se la llevó otra vez a Nueva York. En Nueva York volvió a Greenwich Village, que era donde ella vivía, se metió en un pisito y en 40 años no salió. ¿No salió? O sea, los últimos 40 años pero de su vida murió a los 90. ¿Como yo en la Palo Cueva? ¿Que es algo en la lo Palo mínimo? Cueva. Se metió en su Palo Cueva 40 años seguidos. No abría la puerta, no atendía a nadie, o no sea atendía a pero que no salía de verdad, que no yo voy al horno y no, vengo aquí a la radio. No recogía premios, le dieron voy a ver a Martina, de... clínica. Le dieron un montón de premios y homenajes. ¿Y no salía? De hecho, ¿cómo funcionaba con globos? No sé cómo funcionaría. Pues con Telepizza. Llamaría por teléfono y le llevarían todos, pero vamos, no salía del apartamento. Superó el alcoholismo, pero digamos que se volvió huraña y antisocial, ¿no? De hecho, había un peregrinaje, esa foto que enseña David ya es de mayor. Sí. Ella estaría cercana a los 90 y tal. Anaïs Nin, por ejemplo, Carson McCullers. McCullers intentó verla en numerosas ocasiones, no le abría la puerta, acampó delante de su puerta, la insultaba para que se marchase, o sea, no quería ver a nadie. Era un mito ya viviente de la literatura, pero no quería ver a nadie cerca de su casa y los expulsó a todos. Esta es su ajetreada vida. Los años más productivos fueron los 40 primeros años, ¿no? 12 años como periodista en Nueva York y los 20 años en París. Los 20 años en París fueron deslumbrantes y fue en el 37 cuando escribió este fantástico libro, que es su novela más... Repítenos el título. El bosque de la noche. El bosque de la noche. Djuna Barnes. Está publicado en Seix Barral y tiene un prólogo de Eliot. De T.S. Eliot. De T.S. Eliot, el gran poeta inglés, fue el que consiguió que publicaran este libro, porque los primeros editores se negaban a publicarlo. Le fascinó el libro y lo publicó. De hecho, fue después su agente literario durante mucho tiempo sin cobrarle nada a Djuna Barnes. ¿Vivía de las modestas rentas que le generarían los libros? No, vivía de las subvenciones de Peggy Guggenheim. Caray. Peggy Guggenheim le pagó un dinerillo durante toda la vida. Y ella solo se dedicó a escribir. Bueno, sacó poco dinero de la literatura. Creo recordar que Juan Márquez, de la banca Marc, que también lo llamaban el pirata del Mediterráneo, porque era un tipo muy astuto para el comercio y todo eso. De hecho, el señor Marc creo que vendía petróleo en la Segunda Guerra Mundial tanto a los aliados como a los alemanes y les cobraba en oro. Le dijeron, ¿pero por qué cobra usted? No, le dice, porque como no sé quién va a ganar... Paso de que me paguen en marcos y luego no valga nada, o en libros y no valga nada. Y Marc creo que financiaba también, creo que era Julio Camba, le pagaba una suite en el Ritz de Madrid, creo, y tenía derecho a 2 trajes al año. Se los paga también Juanma. Trajes hechos a medida, como lo que le gusta a Sergio. Claro. Pues en ese caso ella encontró como mecenas a Peggy Guggenheim, porque apenas los primeros años sí se ganaba un dinerillo antes de conocer a Peggy como periodista. Incluso entrevistó a una gorila
literalmente. Tengo la entrevista que le hizo a la gorila, una gorila que cazaron en África y la llevaron al zoo de Nueva York, y ella la entrevistó. Iba a las peleas de boxeo a entrevistar a los boxeadores, o sea, se metía en todas partes. Había una asociación de cazadores de insectos en Nueva York, pues también los entrevistaba a los cazadores de insectos, lo que le salía, ¿no? Y luego ya descubrió París y ya se mantuvo allí 40 años. Vale, el libro absolutamente deslumbrante. ¿Algo más del libro? Deslumbrante. ¿Y de ella? La trama es una trama sencillita. Son una mujer... Es un poco autobiográfico. La protagonista principal está inspirada en un amante que tuvo, Thelma Woods, que fue el amor de su vida, pero que era un poco casquivana, y nunca la tuvo para sí sola, ¿no? Entonces le dio un mal de amores, y en este personaje basó el personaje principal de esta novela, ¿no? Y otro de los personajes de esta novela, que es una de las amantes de la protagonista principal, está basado en ella misma, ¿no? Las descripciones que hace de Nora son descripciones de ella misma. Entonces, en parte es autobiográfica. Y cuenta la historia de una mujer fascinante que vive al borde del abismo siempre y que enamora tanto a hombres como a mujeres, y se enamora un hombre perdidamente de ella y dos mujeres, y estas tres personas enamoradas de esta otra le cuentan todo a un médico irlandés, el doctor O'Connor, que es uno de los personajes más increíbles de la literatura que yo he leído, de una lucidez y una capacidad verbal deslumbrante, ¿no? Entonces, el argumento es sencillito, pero los retratos que hace de las protagonistas, yo creo que es lo más increíble del libro, es el retrato, la capacidad para retratar el alma humana. Hay una frase muy buena de Eliot en el prólogo que dice: todos estamos roídos por el mismo gusano, ¿no? Y a ella lo que le importaba era ese gusano que nos roe a todos por igual, era lo que le interesaba a Djuna Barnes, y era lo que trataba de hacer ver a través de su literatura. Entonces te presenta una serie de personajes heridos, con heridas abiertas y personajes torcidos completamente, e intenta rascar la capa que los recubre para ver el gusano que los está royendo, que en definitiva es el gusano que nos roe a todos, ¿no? Entonces, no es una literatura nada complaciente, son amores desgraciados, son amores imposibles, y sobre todo lo que te fascina es cómo está escrito, el poderío verbal que tiene esta mujer. Se parecía bastante a Joyce, con una sintaxis descoyuntada completamente, un torrente verbal increíble, una capacidad... He recuperado 2-3 frases para que os hagáis una idea, porque en cada página utiliza una técnica, es una frase electroshock, que te electrocuta, en cada página te electrocuta con una frase y te mantiene pegado al texto. Es un texto envolvente, en forma de planta, es una literatura de una belleza increíble, una capacidad para la imagen y la metáfora deslumbrante. Se me acaban los adjetivos. Pero en algunos momentos apabullante, porque no puedes resistir tanta belleza tan seguida. Caray, Bruno. Sí, sí. ¿Tenemos a la Rapsoda Silvia? Sí, Silvia nos va a leer un fragmentito, uno al azar, como podía estar en cualquier otro. Este tipo de fragmentos está en todas las páginas. Forma parte generalmente de los parlamentos que hace el doctor, porque inventa una especie de técnica que se llama el monólogo dialogado. Joyce usaba monólogos, flujos de conciencia, ella un monólogo pero dialogado. Hay un intercambio entre dos personajes, pero uno apenas habla y el otro desarrolla un monólogo contestando a una pregunta del otro que es. Y este, por ejemplo, es una de las contestaciones del famoso doctor. Ninguno de nosotros sufre todo lo que debería, ni ama todo lo que dice amar. El amor es la primera mentira, la sabiduría la última. ¿Acaso no sé que el camino para llegar a la maldad pasa por la verdad? El mal y el bien solo se conocen uno a otro cuando se revelan su secreto cara a cara. Cuando el auténtico bien se encuentra con el auténtico mal, Virgen Santísima y Misericordiosa, ¿acaso existen uno y otro como tales? Aprende por vez primera que no debe aceptar a ninguno. La cara de uno cuenta a la cara del otro la mitad de la historia que ambos habían olvidado. Tremendo. Eso es todo el rato así. O sea, te subes a los 3.000 metros... Que te explota la cabeza, y Bruno. No bajas. Sí, hay que leerlo de forma muy dosificada porque no resistes tanta belleza, tanta lucidez, tanta capacidad